Los evangelios canónicos son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, considerados palabra de Dios, escritos algunos de segunda mano y otros de tercera mano, pues no fue ninguno escrito por Jesucristo nuestro Señor. Los de segunda mano por 2 apóstoles de Él, testigos visivos de los acontecimientos, San Mateo y San Juan. Y escritos de tercera mano, el de San Marcos, quien escribe tomando a Pedro como referente, la predicación de Pedro, y San Lucas, un médico griego. Hablemos hoy de estos evangelios y estos evangelistas, y también conozcamos, ¿por qué no?, qué son los evangelios apócrifos. Sea usted bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Recibo con afecto al padre Eduardo Córdoba González. Él tiene una licenciatura en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, doctorado en Teología por la Universidad Pontificia de México, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, y es también el padre Córdoba el decano de la Facultad de Teología de la Universidad del Papa y de los Obispos en México. Bienvenido, padre Eduardo. Muchas gracias. Gracias a usted. A la orden. Gracias. Bueno, ¿sí lo dije bien? ¿Algunos de segunda mano, otros de tercera mano? Sí. Sí. Y San Lucas, médico, pero San Lucas escribe también mucho de lo que a él le dice San Pablo. Sí se ha asociado la persona de Lucas con la persona de Pablo, incluso a nivel literario se notan semejanzas entre los escritos de Pablo y los escritos de Lucas. Y luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay fragmentos donde va hablando el autor, San Lucas, de los viajes de San Pablo, y por allí intercala unas secciones que han sido llamadas las secciones nosotros, porque habla en primera persona plural. Ajá. Porque al parecer él formaría parte de la comitiva en algunos segmentos de ese viaje. ¿Lucas o Pablo? Lucas, ajá, acompañando a Pablo. Acompañando a Pablo. Sí. ¿Cuál es el primer evangelio, el primero en ser escrito, cronológicamente? Sí, cronológicamente, el primero en escribirse fue San Marcos, aunque había una tradición del siglo II que decía, y está consignada por escrito, que Mateo fue el primero que escribió un evangelio. Y ya después Lucas también hizo lo propio, y finalmente Marcos hizo, dice así, lo que pudo. Aunque incluso dice, no con orden. Pero ahora se dice, no, estudiando a fondo, ya con un análisis crítico, detallado, los estudiosos están de acuerdo en que San Marcos sería el primer evangelio, empezando por el hecho de que es el más breve, con sus 16 capítulos, e incluso está claro que con mucha probabilidad Mateo y Lucas se apoyaron en San Marcos como una fuente para sus respectivas obras. Entonces, primero Marcos hacia el año 70. ¿Por qué en el conjunto de libros ya, las Sagradas Escrituras, la Biblia, tenemos primero a Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan? ¿Por los relatos de la Natividad? Tal vez primero Mateo, quizá por la influencia de este testimonio de Papías del siglo II, que dice, el primero en escribir su evangelio fue Mateo, por una parte. Por otra parte, es un evangelio con sus 28 capítulos, y uno puede decir, además de ser extenso, pronto descubre uno que está muy bien estructurado, 5 discursos, relatos de la infancia, etc. Entonces, primero, el evangelio de Mateo. Y ya después, Marcos, después se pondría Lucas como primera parte de una obra hecha en 2 tomos, el Evangelio, el tercer Evangelio, y el libro de los Hechos. Pero ya con el tiempo hubo necesidad de poner primero el Evangelio de Juan, después del Evangelio de Lucas, aunque quedaran separados Lucas y Hechos, para que quedaran los 4 evangelios juntos. No se me hubiera ocurrido.
leer Lucas y seguirme con los hechos. Así es. ¿Le gusta ver televisión? Sí. ¿No vio una serie que estuvo hace poco, ya la quitaron, AD, After Death, después de la muerte? No, no la vi. Ay, la voy a buscar, padre. ¿Sabe qué es? El libro de los hechos, tal cual. Ah, Y muy bien hecha, ¿eh? Nada de infidelidades. ¿cómo está? ¿Y no vio la película Pablo, Apóstol de Cristo? Es así, ¿Le gustó? es así, sí me gustó, sí, sí. ¿Los diálogos están bien? Sí, ¿Es puro Lucas con San Pablo? e incluso por momentos parece que es Lucas el que sobresale un poco más. Ajá. Pero sí, muy interesante. ¿Qué momento, no? Cuando le dice, escribe. O sea, le dice Pablo a Lucas, escribe lo que te estoy diciendo. Los hechos. Sí, así es. A ver, vamos a información. ¿Qué significa evangelio? ¿Cuál es el origen de esta palabra? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un evangelio? ¿En qué consiste esta manera de escribir y relatar? Del griego evangelion, evangelio es una buena nueva, una buena noticia. En su sentido estricto, el término se refiere a las diversas narraciones que sobre Jesús de Nazaret se escribieron al inicio del cristianismo, aunque en rigor esta buena noticia es Jesús presente en nuestro mundo. Así, el evangelio, más que el relato de los dichos y hechos de Jesús, es Jesús mismo, pues Él no solo es el portador de la buena noticia, sino que Él mismo es la buena nueva en persona. Los evangelios no son una biografía de Jesús ni describen detalles de su persona, como su estatura, el color de sus ojos, su manera de vestir o el estilo de sus sandalias. Los evangelios describen, más que a su persona, su personalidad y sus acciones concretas dirigidas a la salvación. No detallan el color de sus ojos, pero sí la cadencia de su mirada. No describen el estilo de sus sandalias, pero sí el camino que trazaron sus pasos. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. De los 4 relatos canónicos del Evangelio, los escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, es el de San Marcos el primero en haberse escrito entre el año 64 y el año 67, y sirvió de modelo a San Mateo y también a San Lucas. Los 3 son parecidos, son sinópticos. El relato de San Juan, por su parte, es de una estructura diferente y de contenido más teológico. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las primeras comunidades, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre comunicaron la verdad sincera acerca de Jesús. ¿Hasta dónde llega, Padre Eduardo, la expresión es palabra de Dios? ¿Les guía la mano y no saben lo que escriben? ¿O hay una inspiración? Los evangelios, como toda la escritura, y por ahí hay un pasaje del Nuevo Testamento que dice, toda la escritura está inspirada por Dios. Ahí aparece un término griego, theopneustos, Dios, espíritu. Theopneustos, inspirado por Dios. Entonces, en el caso de los evangelios, como también en el caso de los libros de la Biblia en general, está la inspiración, pero no entendida tanto así como algunos le llamaron el dictado mecánico, así como que Dios inspira en el sentido de que dicta y el autor escribe. No, más bien los autores, viviendo en su ambiente, en su contexto, dentro de una tradición y un pueblo religioso, diríamos dentro del pueblo de la Alianza, experimentando a Dios vivamente, escriben y como dice el Vaticano I, dice, la inspiración es aquella moción del Espíritu por la cual los escritores escriben aquello
y solo aquello que Dios quiere que se escriba. Eso es. Pero se apoyan en testigos, en manuscritos, en tradiciones, etc. Al final ya la obra es reconocida finalmente como inspirada y por lo tanto como parte del canon. Y puede en un mismo escrito de alguno de los evangelistas meter la mano y participar algunos otros. Por ejemplo, Marcos 9:20, el añadido, que no lo escribió él, que fue agregado después. Eso es. O Juan, por ejemplo, que al final dice, y nosotros avalamos y reconocemos que todo esto lo escribió Juan. Efectivamente, en el caso de los 3 evangelios sinópticos, sí se acepta así como la autoría de alguien muy personal. Evangelios según Mateo, según Marcos, según Lucas. Pero mencionaba usted el añadido de Marcos. El añadido de Marcos, capítulo 16, los últimos versículos. 9 a 20. 9 al 20, 16, 9 a 20. Terminaba el Evangelio, al parecer originalmente, en lo que parece ser la versión original, terminaba diciendo, las mujeres tenían sentimientos encontrados, de temor, quizá por los judíos, no sé, de temor pero de alegría, porque había resucitado Cristo. Bien, entonces alguien diría, ¿cómo terminar un evangelio así? Entonces hubo un añadido, y en los manuscritos más antiguos hay diferentes tradiciones, 2 o 3, una más breve, una más extensa, pero la que prevaleció fue la de esos versículos, que no es sino como una recopilación quizá de los demás evangelios. Porque ahí dice, el Señor se apareció en otra forma a 2 discípulos, alusión a Lucas 24 y los discípulos de Maús. También dice, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Exacto. Entonces sí, por una parte se dice, este fragmento seguramente es un añadido posterior, no del autor original, pero desde un principio se consideró como parte del Evangelio y por lo tanto se considera como inspirado y canónico. Y el otro ejemplo también es muy claro, el que menciona usted, del Evangelio de Juan. Este es el testimonio del discípulo y nosotros sabemos que dice la verdad. Entonces ahí hay un pequeño grupo, una pequeña escuela joánica, que pone ahí su mano. Entonces también eso forma parte del Evangelio, pero en el caso del cuarto Evangelio, ahí hay como otra historia en el proceso de redacción, porque si los 3 primeros sí pueden ser atribuibles a una persona en particular, en el caso de Juan, al principio se reconoce la figura de Juan, el discípulo, pero hubo un proceso y hay estudios muy interesantes de cómo pudo haber sido ese proceso hasta llegar a la redacción final con ese dato y con el capítulo 21 añadido, etc. Ay, es apasionante, es fascinante esto de los evangelios. Sí, ¿cómo no? A ver, entonces ya dijimos que de los 4 evangelistas, 2 fueron apóstoles, 2 no. Que son escritos de segunda y de tercera mano. ¿Qué son los sinópticos? ¿Qué los hace ser sinópticos? Y también, ¿qué tanto habrá informado la Virgen a los evangelistas que ellos pudiesen haber tomado nota de ello? Voy a hacer una pausa, regresamos y también empezaremos a hablar de los otros evangelios, los apócrifos.
Nuevo Bazar Pericuapa, una moderna edificación con estacionamientos subterráneos, comida rápida, carrusel y juegos mecánicos. En 3 niveles alberga 1,300 establecimientos comerciales de mucha calidad con buenísimos precios en ropa y calzado. Anteojos, joyería y bisutería. Perfumes y cosméticos, objetos para decoración. Productos deportivos. Electrónica, juguetes. Videos y videojuegos. Y telefonía celular. Además, gimnasio. Spa. Cámaras de bronceado. Tatús. Aplicación de uñas. Estéticas. Y complementos alimenticios. Próximamente, terraza espectacular con vista a las montañas, 8 restaurantes gourmet y un gran centro de exposiciones y eventos. Desde hace 37 años, Nuevo Bazar Pericuapa es un lugar diferente para un shopping muy a gusto. Diviértete, compra y disfruta al sur de la ciudad, en Canal de Miramontes 3155. En el mismo lugar de siempre, Nuevo Bazar Pericuapa, moderno, innovador y vanguardista, donde tus compras generan miles de empleos.